Bueno, estamos acá con el doctor Mauro Gaidolfi, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, mi Bien, estimado? ¿Todo hola, bien? buenas tardes. Buenas Bueno, tardes a toda la audiencia. recién llegado de Córdoba. Sí. Bueno, gracias por venir. Me hubiese avisado, no venía otro día. ¿Eh? No, no, estuve aquí, estuve aquí. Bueno. Doctor, hay algunas preguntas interesantes para usted porque ha quedado algo picando de la vez pasada cuando estuvo. Y la vez pasada una señora me dijo, voy, voy por el tema de la diabetes, ¿puede ser? ¿De arranco ahí? Sí, donde... Me dijo una señora, dice, si descubierto el tema de la diabetes, que uno tiene diabetes, ¿hay algún estudio o hay algo que se puede controlar? ¿O hay que usar lentes de contacto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sigue avanzando la diabetes cuando el doctor me descubre esto? Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, que hay cada vez más pacientes que tienen diabetes. Aproximadamente cercano al 8% de la población tiene diabetes. Y muchos Ajá. están sin diagnóstico. Y por protocolo de evaluación, al diagnóstico de la diabetes hay que hacer un fondo de ojo, y una toma de huesa visual y preferentemente dos estudios que se llaman tomografía y retinografía para evaluar el estado de salud de la retina. Porque la retina es la parte neurosensorial que se afecta con la diabetes cuando está sin control. Y Y por ahí muchas veces el diagnóstico es en un momento, pero la enfermedad se viene arrastrándose varios años, entonces bueno, muchas esa veces era la sucede eso. pregunta de la mujer. E incluso muchas veces ha pasado que nosotros en la evaluación oftalmológica detectamos cambios que son compatibles con diabetes y hacemos el diagnóstico del consultorio que se confirma con el laboratorio después. ¿Y eso se controla o la enfermedad sigue La y enfermedad de la diabetes, mientras mejor control metabólico tiene, mejor futuro tendrá su retina, ¿no? Y el resto del cuerpo. La diabetes lo que hace, el azúcar alta, genera una lesión en los vasos sanguíneos que llevan la sangre a todos los tejidos del cuerpo. Cerebro, riñones, corazón, miembros inferiores, que son los órganos de choque o de lesión cuando hay diabetes. Por eso nosotros a veces lamentablemente vemos pacientes en diálisis con diabetes, vemos pacientes que tienen insuficiencia renal, problemas en las piernas, que tienen amputaciones cuando son avanzados, ACVs, infartos, o ceguera o lesiones en la visión. hay gente que por diabetes queda ciega, ¿verdad? Sí, no, la Lamentablemente. evolución natural de la enfermedad en un paciente sin control es que empieza a haber cambios que son muy agresivos en algunos casos que generan ceguera. Pero hay un montón de situaciones intermedias que con controles y tratamientos se puede Se, frenar la se evolución o puede frenar. retrasarla. ¿Y se le pone algún lente intraocular, alguna Lo que se cosa? hace en líneas generales hay dos tipos de lesiones en el diabético: el edema macular diabético y la retinopatía diabética. El primero se coloca drogas que son inyectables en el ojo, que son antiinflamatorios en líneas generales para disminuir la carga de inflamación que tiene el tejido y mejorar la visión. Porque ahí hay una alteración anatómica en el tejido que hace que se vea mal el paciente. Y eso se hace mensualmente, una dosis de carga de mensual o 3 meses o 5 meses según cómo evolucione y después seguimientos personalizados. Ujú. Y la otra situación es la retinopatía diabética, que según el estadio se hace controles periódicos o cirugía o láser, que eso es cuando ya hay una situación compleja. ¿Y lente intraocular, Y sí también o no? además lo que hace la diabetes genera catarata en personas más Ah, jóvenes. ah, ah. Entonces hay pacientes de 50 años que no deberían tener catarata, pero al tener diabetes tienen catarata. Entonces ahí también hay que operarlo de catarata. Y hay que colocar un lente intraocular. Viene bien la pregunta, para mí, por lo menos yo consultar esto, cataratas. ¿A partir de qué edad del ser Usualmente humano? de los 60 años hacia adelante comienza a haber cambios. A los 85 años más un alto porcentaje de los pacientes ya tienen catarata, Y sin en ser diferentes grados. diabético, y Sí, ser puede, diabético eso, ¿no? está bien, pero esta pregunta, digo, sin ser diabético, ¿puede ser que haya cataratas en alguna persona mucho más joven? Puede ser el paciente que tienen diabéticos, que toman corticoides, Sí, o que tiene una enfermedad o un traumatismo, o que tiene una enfermedad medio rara pero muy extraño detectar. ajá. Usualmente es medicamentoso, secundario de corticoides. Por ejemplo, un paciente que tuvo asma o tiene artritis reumatoidea o ha tomado por alguna situación de otro tipo corticoide de altas dosis, se genera una catarata, que tiene una característica que se llama subcasolo posterior que penaliza mucho la calidad visual y hay que operarlos. Y hay Son, gente que no ve directamente, y ¿no? después la catarata es la primera causa de cirugía en todo el cuerpo. Es un procedimiento muy seguro, rápido. Y lo que sucede muchas veces es que, por ejemplo, un paciente diabético, como me consultabas a mí, cuando se opera de catarata, a veces tiene otras lesiones en la retina y nosotros tenemos que hacer un tratamiento integral porque si operamos la catarata y no tratamos las lesiones en la retina, la recuperación visual es
por ahí no están completas, ¿entiendes? Claro. Y eso es importante comentar a la gente porque muchas veces si vos pensás que entre el 8 y el 10% de la población tienen diabetes y sumado en la tercera otras enfermedades asociadas, hay un montón de veces que uno hace una cirugía que tiene un buen resultado quirúrgico, pero el resultado visual, si no usamos la prótesis adecuada o incluso usando la prótesis más adecuada para ese paciente, puede ser defectuoso. No es producto de la cirugía en sí, sea quien la haga, ni siquiera es una cuestión personal, ¿no? Cualquier Sí. oftalmólogo que la haga, que tenga un buen resultado, muchas veces el tejido o la visión del paciente no termina de ser como pensaba el paciente, producto de las enfermedades que vienen. Por eso hay que hacer evaluaciones preoperatorias que nosotros las hacemos siempre, ¿no? Tengo un amigo personal que tuvo mucho tiempo con miedo de operarse y fui yo un poco el que le insistió en ir a operarse con el doctor Gaidolfi, ¿no? Y ahora ve perfectamente. Ahí Y está. la vez pasada me dijo, ¿cómo no me operé antes? Y bueno, Y eso pasa también. Pero bueno, el temor es lógico. La realidad es que estadísticamente el 99% de los procedimientos uno puede completar el plan que tiene para cada paciente y el porcentaje ese del 1% se da en pacientes usualmente que tienen otra comorbilidad o una catarata muy avanzada o otra enfermedad en el ojo que usualmente se resuelve y se recupera, pero a veces hay que hacer 2 procedimientos o 3 inclusive. Pero la normalidad es que en un procedimiento uno puede resolver todo. Si podemos elegir, si el paciente tiene la posibilidad de elegir prótesis que tenga una... a eso iba. Además de resolver la catarata, un problema de presbicia o astigmatismo o Sí. hipermetropía o miopía que muchas veces tienen los pacientes, podemos brindarle una recuperación visual en todas las situaciones de visión funcional libre de gafas, lo que intentamos lograr hoy. Esa es la idea. Esa es la idea hoy, es la tendencia global y lo que va a pasar de aquí adelante. Bueno, y acá había una pregunta, que hay distintas prótesis con la operación de cataratas, hay distintas categorías. Hay distintas prótesis según lo que nosotros queremos resolver. Uh-huh. Si pensamos resolver solamente la catarata, tenemos prótesis monofocales y eso resuelve la catarata, pero después para ver bien de cerca sí o sí necesita un lente y para ver de lejos más de la mitad de la población usualmente le hace falta un anteojo. Entonces ahí nos quedamos con un montón de pacientes que a pesar de ser operados y recibir una cirugía no tienen la posibilidad de ver bien si no tienen un anteojo. Tengan que andar buscando como... Y después si nosotros podemos colocar prótesis que resuelvan todos esos problemas, la idea es de ofrecerle al paciente con la tecnología que tiene la prótesis una visión libre de gafas. E incluso en algunas circunstancias 100% libre de anteojos. Uh-huh. Y eso es lo que uno intenta ofrecer a los pacientes, son tratamientos bien personalizados, pero lo que va a pasar, lo que está pasando hoy, lo que va a pasar acá a futuro. El lente monofocal en unos años deberían usarse más, porque esto es como darle una herramienta terapéutica parcial, porque no termina de resolver todo. Esa es la realidad. Y la calidad visual, más allá que vos después sos un anteojo que es aceptable, nunca va a ser de la calidad que podrías tener usando una prótesis que corrija todo. No solamente por lo que corrige, sino por el material con el que está hecho, los filtros que tiene. Tengo un compañero de trabajo acá que le han recetado unos anteojos para poder ver de lejos. Y se marea cuando se los pone. Sí. Entonces le digo, ¿por qué no vas a un médico, va a un oftalmólogo? Él va a un oftalmólogo, obviamente. Le digo, ¿por qué no hay que te hagan un estudio y te haces un multifocal o te haces poner unas lentes? No, porque el médico me dijo que no, según qué médico, no sé cuál será el problema, pero entonces él de cerca ve bien, pero de lejos no. Claro, porque no sé la edad que tiene, pero hay pacientes que tienen miopía, que de lejos 70 ven, tiene más o menos. Tiene miopía y de lejos ven mal y de cerca ven bien. O también hay una situación que es la siguiente: a esa edad a veces sucede que el cristalino tiene cambios que genera como un veranito corto de buena visión cercana, que después empieza a tener problemas y de lejos ve mal. Entonces por más aumento que te ponga, la visión de lejos va a estar mal. Y eso puede estar sucediendo. Y eso es lo que pasa, entonces ahí está el problema, porque el paciente viene y dice, yo no quiero operarme, quiero usar lente, dame un anteojo. Perfecto. Yo le doy el anteojo, ve mal, marea, gasta energía, tiempo y plata. Sí. Y expectativa en algo que no ha funcionado, funciona parcialmente, y uno le hace la prueba, bueno, lo receta y se venía en 6 meses a un control y pasa un tiempo que está incómodo, e incluso después la visión de cerca que era aceptable empieza a estar mal y bueno, hay que operarlo. Otra cosa que en su momento ocurrió, y yo lo cuento esto porque es un problema personal mío, hace muchísimos años habían salido los lentes de colores, ¿sí? Hace muchos años, estamos hablando de... ¿Lentes de contacto? De contacto de colores, sí. Que rígidos. Ajá. ¿Sí? Y yo un día probé en Rosario, que me dejó el ojo. No, yo ni loco me pongo esto. ¿De color azul te pusiste? No sé, no me acuerdo.
no sé qué color, pero yo veía en ese entonces las chicas y los muchachos que se ponían. Sí. Cuando me lo puse rígido, yo no lo soporté, es una cosa que no lo aguanté. Entonces yo durante mucho tiempo no quise usar lentes de contacto, hasta que en una oportunidad, acá, yo no lo conocía al doctor todavía, comencé a probar los lentes de contacto. Claro, es una baba, es una telita, es Es algo una, impresionante. sí, Y no me molestó. micrométrico. Claro, Sí, no me bueno, molestó para nada. El lente de contacto se usa en situaciones. El efecto visual de lejos o intermedio cerca se resuelve con anteojos aéreos, lente de contacto o cirugía. Y según lo que el paciente. Y según la etapa del paciente de la vida, según cómo esté su anatomía, su posibilidad de ser operado, hay que ver qué le da uno al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un lente de contacto corrige la visión de cerca y a veces es multifocal y corrige lo de lejos y lo de cerca en una. Exactamente. Bueno, Eso puede ser. sí, Y después de eso, por ejemplo, hay muchos chicos jóvenes que tienen más de 20 años, 22 años. De hecho, hicimos una cirugía el otro día que fue la primera que se hizo en Venado Tuerto, una prótesis ICL se llama, que es una prótesis que va dentro del ojo en un paciente joven con mucho aumento. Tanto aumento tenía que ella no se puede ver la cara al espejo sin usar un anteojo o un lente de contacto. Y ahora eso se resolvió. Producto de la prótesis que va dentro del ojo, que tiene todo el aumento que tenía el lente de contacto, pero adentro del ojo para siempre. claro, Y eso dura toda la vida. de toda la vida. ICL se llama. ICL es un lente suizo. Bárbaro, qué bárbaro. ¿Y eso las obras sociales lo cubren? El procedimiento sí, el lente no. El lente Son no. lentes que viene personalizado, se lo manda a hacer a Suiza el lente. Ajá, Y dura un mes en llegar según el paciente. qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, es lo más exquisito en resolución de problemas refractivos de alto grado. Y si no está la cirugía láser, que es un tratamiento que es bastante rápido, dura pocos segundos realmente, y corrige la miopía, el Todo astigmatismo. este tipo de operaciones se hace acá en K664, Sí, ¿no? se hacen acá, sí. En CPO. Sí, hay una cirugía de un láser puntual que no se hace acá todavía porque no tenemos el equipo por una cuestión de volumen de pacientes bueno, por eso ahora con la clínica nueva estamos evaluando a futuro la incorporación. Hasta este tiempo no fue necesario porque era poco la cantidad de pacientes que tenían. Pero bueno, empieza a acercarse la gente a querer resolver el problema Claro. y uno tiene que empezar a ver hacia dónde va a ir con todo eso, ¿no? Para quienes no nos están viendo por televisión. Pero todo lo que es cirugía de catarata, retina, tratamientos integrales, evaluaciones, todo eso hacemos acá. Tenemos un quirófano ahí de última generación que ahora, de hecho, en poquitos días llega. Hay una forma de operar que se llama en 3D, que Ajá. se opera con gafas mirando una pantalla gigante. Y eso llega ahora dentro de poco, que es una incorporación, el último que hay. Ya teníamos muchas cosas muy modernas y esto termina de cerrar el circuito. Está bien. Que es una cirugía. Eso, Después te voy a mostrar un poco, es muy interesante, porque apenas, claro. uno opera mirando una pantalla con una gafa como si estuviera en el cine, y lo que hace magnifica la imagen para tener todo el detalle, poder ir al máximo detalle para tener Qué bárbaro. el mejor resultado, ¿no? Digo, para quienes no nos están viendo por televisión o por YouTube en vivo, estamos hablando con el doctor Mauro Gaidolfi, que es el titular de CPO Venado Tuerto, que está en Avenida Casey 64, ¿no? 41 21 31 es el teléfono del instituto. 40, 21, 30. 40 21 31, perdón. Me equivoqué yo. 40 21 31. Digo, ¿hay una edad especial para la presbicia? Comienza 40 para adelante, empieza ¿Siempre? los esbozos de presbicia de a poquito, según cada paciente, y avanza hasta los 60 años. siempre. Siempre. Antes No no. respeta raza, ni religión, ni color. Qué 39, bárbaro. 38, pero en 40 siempre. Expliquémosle a la gente exactamente qué es la La presbicia. presbicia es una dificultad que se genera con la edad, que el cristalino empieza a ponerse más tenso a las fibras e impide la acomodación, y eso empieza a penalizar la visión cercana. Entonces eso es progresivo y genera una dificultad cada vez mayor en la visión cercana, con la necesidad de lentes progresivos en aumento hasta los 60 años, de una dioptría, 1,5, 1,75, 2, 2,50, 3. Entonces hay pacientes que tienen presbicia y además tienen hipermetropía, por ejemplo, que es una condición óptica. Entonces esos pacientes, nosotros le damos los anteojos para que vean bien de lejos y además de cerca. ¿Bien? Y después hay pacientes que tienen miopía, que es otra condición visual óptica, que ellos ven mal de lejos, siempre, y necesitan anteojos, pero de cerca tienen buena visión porque la miopía se compensa, con la presbicia se compensa y tienen buena visión. Siempre hay un problema económico en el argentino, y hay gente que compra lentes que venden en la estación terminal de colectivo, en la cancha de fútbol, en Sí. alguna óptica que valen 100 pesos, vea mejor, con esto no tiene problema. ¿Qué Sí, me bueno, cuentan de yo eso? lo que le digo a los pacientes que es un muleto transitorio,
porque por ahí funciona, pero la realidad es que dos cosas hay que remarcar. La evaluación oftalmológica la hace el médico oftalmólogo, y porque está formado para eso. El óptico está formado para hacer lentes y para hacer lente de contacto, la adaptación, el anteojo ese que ustedes usan. Pero la evaluación oftalmológica que tiene que hacer, la evaluación oftalmológica la hace el oftalmólogo. En Argentina es así, en todo el mundo es así. Y hay algunos esbozos, algunos lugares que tienen optometristas que hacen exámenes visuales, y así vienen problemas después porque se escapan cosas. Porque no tienen la tecnología para hacer la evaluación adecuada y el conocimiento. Entonces, por eso siempre lo que se recomienda es hacer una evaluación oftalmológica. Yo tengo pacientes que los veo, tienen 42, 40 años, le hago una evaluación integral y digo, mira, vos estás muy bien, no vengas el año que viene, no es necesario, vení en 2 años. Pero el paciente que viene, doctor, estoy bien, y detecto que tiene la presión alta. Yo le digo, si yo no lo vería hoy, empieza a perder neuronas ese ojo, por la presión alta, por ejemplo, y eso no lo detecta otro que el oftalmólogo. E incluso ahí hacemos una tomografía que medimos las fibras de la retina, las neuronas, a ver qué espesor tienen, el nervio óptico, y incluso si uno no tiene esa tecnología, incluso un oftalmólogo quedaría corto en la evaluación si no tiene esa tecnología, y estaría haciendo una evaluación incompleta, si se quiere. ¿Y qué pasa si los 40, 45, 46 años, 48, con la presbicia le dice, doctor, yo no quiero usar lente de contacto, no quiero usar lente, ¿hay alguna lente intraocular que sirva Bien, para eso? la ¿Y no pregunta, avanza la pregunta es muy enfermedad? buena. La realidad es que un paciente con presbicia que ve bien de lejos no se tiene que operar. Que ve bien de lejos no se tiene que No, operar. no se tiene que operar aunque tenga 65 años, yo no lo opero y le digo, mira, usa lentes, te puedo dar unas gotitas para que vea mejor de cerca, una gotita que es un producto que se llama Nearlea que permite durante 8 horas tener una visión de cerca buena. No es para todo, pero sí para mucho, hay que hacer una evaluación antes de recetarla, y muchas veces los pacientes también. No hay que operar cuando ve bien, ¿por qué? Porque la razón es la siguiente, la calidad visual, la sensibilidad al contraste que el paciente va a tener nunca va a ser como su visión, si es buena la visión de lejos. Ahora, hay pacientes que ven mal de lejos y mal de cerca, que son hipermétrope y presbita, cuando el anteojo es más positivo, cuando luego más 2 de lejos, más 3 de cerca o más 6 de cerca. Bueno, ese paciente es un buen paciente para operarse después de los 50 años. Y ahí podemos poner prótesis intraoculares que que resuelven lo de lejos y lo de cerca, y eso es para toda la vida. Y hoy usamos los materiales más exquisitos que hay porque son pacientes jóvenes con mucha demanda, en el sentido de que van a ser gente que usualmente está trabajando, manejan. Entonces esos pacientes de hecho tenemos cada vez más pacientes jóvenes que se operan, pero no es para todos. Yo tengo algunos pacientes que dicen, no, porque vos operaste a un amigo, sí, pero a tu amigo de lejos veía mal y de cerca también veía mal. No es mi caso. No, entonces yo le digo, bueno, no te opero. Y si algún médico te quiere operar, acordate de la charla que tenés conmigo, porque después vas a ganar en visión cercana, pero probablemente penalice tu calidad visual de lejos. Entonces hay que ser muy consciente a la hora de prescribir una cirugía. Muy bien. Hay que sentarse Bueno, a charlar con el así, paciente. Pero por eso está bueno este espacio para conversar. Y después hay otro grupo de pacientes que son miopes, que de lejos ven mal y de cerca ven bien. Entonces ahí hay que ver, según la actividad que tienen, lo que uno puede hacer, pero usualmente esos pacientes tampoco los operamos. Acompañamos su cuestión con lentes de contacto o aéreos para la visión de lejos, y según la edad también se puede hacer un pequeño láser, pero usualmente hacemos una evaluación y los acompañamos hasta que tengan cataratas. Indudablemente que hay que hacer el estudio con el médico, no hay vuelta que darle. Porque yo tengo gente familiares que te dicen, no, pero yo de lejos veo fantástico, de cerca no veo una mierda. Bueno, ahí está. El otro día me pasó un caso muy raro, o sea, testigo, te diría, de cosas que pasan. Una mujer joven, menos de 50 años, antecedentes de glaucoma en la familia, viene y no sentía nada. Ella tenía casi 30 de presión en el ojo. No sentía nada. Y no sentía nada. Entonces yo le hago una evaluación y ya tiene lesiones en los nervios ópticos y tiene neuronas que se le han muerto en la periferia, producto de la presión alta. Entonces eso no se recupera más. Y si ella hubiese venido hace 5 años atrás, probablemente estaría en otro escenario. Y todo lo que viene adelante hay que cuidar lo que tiene. No se debería quedar ciega, pero si uno viene tarde, claro, el glaucoma se llama ladrón silencioso, te va sacando visión sin que vos te des cuenta. Claro. Y cuando te das cuenta es tarde porque ves muy mal. Entonces por eso es saludable hacer los controles, por eso los pacientes diabéticos hay que hacer los controles oftalmológicos, toda educación, toda esa información para educar al paciente es muy importante, porque si no la gente no sabe cuándo ir, cuándo no ir. Y por eso muchas veces yo no tengo nada, veo bien, pero no voy a ir porque el anteojo me lo reserva. Bueno, está bien, pero estás dejando un espacio ahí que con una consulta de 15, 20 minutos se resuelve. Porque hoy los controles son tan rápidos
que ni siquiera los pacientes, las computadoras sacan foto, te hace un screen y te dice, está sano, hay algo acá raro. Hay que, mira, empezamos a ver qué hacer. Qué bárbaro. Bueno, realmente interesante, doctor. Vamos a seguir charlando, obviamente, pero está bueno lo que se ha conversado hoy, ¿no? Me gusta la idea. Espero que se haya sentido a gusto. Un gusto venir como siempre. Bueno, en la próxima hay un montón de cosas para charlar, sí, ítems siempre, sí. de las diferentes edades, opciones de tratamiento. Sí. Sigue con el estudio de los chiquitos también, ¿no? Sí, ahí nosotros tenemos un grupo que está la oftalmopediatra Mariana Villarreal, que ella hace la evaluación integral de los pacientes y nosotros a veces lo apoyamos porque hay mucha demanda. Hay muchos problemas, esta es la última pregunta, Sí. ya no nos queda tampoco mucho más tiempo, tampoco quiero matarlo con el tiempo. Digo, hay muchos problemas con los chicos, con el tema de la computadora, con la cara ahí, con el bico tan cerca, porque a mí me llamó la atención el otro día una señorita que estaba, una chica joven, que estaba vendiendo flores acá en Chacabuco y Belgrano, pero estaba sentada y estaba así, miren, no le miento, así. Digo, esta piba Sí, no tenía ni 15 centímetros mirando el teléfono. Uno de los grandes problemas que empiezan a aparecer es la miopía de alto grado que va a haber a futuro producto del uso excesivo de pantallas y de la vida indoor, si se quiere. Porque hay una alteración en la regulación de unos neurotransmisores que hacen que el ojo se elongue más y eso genera una miopía progresiva. Y de hecho hemos tenido un par de charlas vino hace un tiempo atrás un chico de Buenos Aires a dar una charla acá al teatro, que yo tuve la oportunidad de hacer una charla para los que estaban en la audiencia, Sí. grabada, y hablábamos sobre este tema y la concientización de los padres. La sugerencia es que no usen el teléfono los chicos, que vayan a jugar al patio. Bueno, pero ¿cómo lo controla Bueno, eso? está bien, pero yo como médico tengo la obligación de transmitir eso. Por Después supuesto. cada uno hace lo que puede en su casa, pero la sugerencia eso no es producto de lo que se está viendo a nivel global y lo que sabe que va a pasar. De hecho hay grupos de estudio de miopía que se juntan cada vez más seguido porque no saben cómo manejar el tema, porque obviamente uno le da la sugerencia y como no tiene un efecto rápido, dice total a mi hijo no, y bueno, y sigue, pasa, y avanza. Pero bueno, es así. Gaidolfi, muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y cualquier duda que te comuniquen a vos. Sí, después señor, lo conversamos. hacemos. Obviamente lo chupamos, lo mandamos y también preguntas nuestras y preguntas de gente. Yo levanto muchas preguntas de mis amigos y de mis amigas y de mis familiares. Bien. Por eso hice este ejemplo de este familiar que no se quería operar y yo que insistí que al final salió bárbaro, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora me acuerdo de que me hablas. Sí. Bueno, está bueno, esos son casos de ejemplo de cómo las cosas. Pasa que es normal tener un poco de temor a la cirugía, pero son tratamientos que son muy rápidos, seguros, no tienen dolor, ambulatorios. La verdad que es así. Gracias por venir. Un gusto. Doctor Mauro Gaidolfi, ahí está. Poneme de nuevo el zócalo, por favor. Clínica Privada de Ojos, CPO, Venado Tuerto, K664, teléfono 0346240240-2131 aquí en la ciudad de Venado Tuerto. Oftalmólogo, cirujano ocular, ¿está bien? Sí, ahí está. Gracias, doctor, muy amable. Hacemos